Bienvenidos al video número 4 de didáctica del género narrativo. En este video vamos a tratar uno de los elementos de la diégesis, que son los personajes, en los aspectos de las dimensiones y su tipología. Como ya lo hemos visto en otros videos, los componentes del texto narrativo se dividen en elementos de la diégesis y los factores de las operaciones narrativas. En este video vamos a hablar de los personajes. Las dimensiones de los personajes se dividen en la dimensión caracteriológica y simbólica y la dimensión funcional. La dimensión caracteriológica tiene que ver con los atributos de identidad y el aspecto ético de los personajes que se derivan del papel, de la actuación y el alineamiento durante la acción de los personajes. Esta caracterización la puede realizar el narrador, que describe a los personajes con respecto a lo que hacen, a lo que son, y también lo pueden hacer otros personajes, lo que cuentan otros personajes entre ellos. También está relacionado con lo que piensa, siente, con el nombre que se reviste semánticamente o que reviste semánticamente el personaje. También tiene que ver con los aspectos simbólicos, que representan también los rasgos idioculturales y sociales, las claves ideológicas que se presentan en estos personajes. A nivel funcional, tenemos que se divide en el ámbito del ser y en el ámbito del hacer. En el ámbito del ser, tenemos los signos del ser, que son sustantivos y adjetivos de los personajes. En el ámbito del hacer tenemos los signos de acción y situación y los signos de relación. Los signos de acción y situación son los verbos, es decir, todas las acciones que presenta o las acciones que realizan los personajes. Y los signos de relación son las relaciones que se establecen entre los personajes, generalmente de oposición, por ejemplo, como agresor agredido, héroe malvado, padre e hijo. Para profundizar en las dimensiones de los personajes, tenemos acá 3 ejemplos, bueno, 4, en la que cada uno de sus personajes se revisten por medio de una identidad en los aspectos éticos, psicológicos, culturales, sociales y políticos. Vemos, por ejemplo, que Don Quijote de la Mancha es la antítesis de un caballero. De hecho, esta novela es es un relato irónico de lo que es de los libros de caballería, por la cual Don Quijote de la Mancha enloquece. Si vemos Don Quijote de la Mancha, es la antítesis del caballero, pues un caballero es alto, apuesto, y él pues es ya un señor viejo. Siempre pues el caballero tiene un escudero que, bueno, a veces presenta un escudero, en este caso es Sancho Panza, que va en un burro, pero también representa al ser soñador, al ser ético, al ser noble, que busca rescatar princesas, ayudar al desvalido. Madame Bovary, bueno, tenemos también que Don Quijote es del Renacimiento. Madame Bovary es un personaje de una novela del realismo francés, del modernismo. Madame Bovary representa pues a una mujer de la burguesía, que añora ese mundo, o quiere ese mundo de lujos, es ostentosa, pero también es la mujer revolucionaria, la mujer anárquica, la mujer que se antepone a los estereotipos de la época.
Tenemos, por ejemplo, ya, digamos, ya que se relaciona más con nuestra época, por ejemplo, Aguaquefiel y Butterfly, el escribiente, que son personajes que van en contra del sistema, que se aíslan, que quieren alejarse del sistema, de su hogar, de su familia, del trabajo, renuncian a esa vida. Dentro también de las dimensiones de los personajes, pues tenemos esa dimensión funcional, que son los signos del ser, en el ámbito del ser y hacer. Tenemos los signos de acción y situación y los signos de relación. En los signos del ser tenemos, por ejemplo, Madame Bovary, cuyos sustantivos son que es una mujer, burguesa, esposa, amante, hija, madre, es cliente porque ella pues compra artículos muy lujosos, porque es ostentosa y quiere esa vida, esa clase de vida de la burguesía, o que caracteriza a la burguesía. Los adjetivos es que es una mujer rebelde, banal, infiel, revolucionaria, ambiciosa, obstinada, ostentosa. Con respecto a los signos de la acción y situación, estos se enmarcan dentro de las acciones que realizan, acciones claves también que realizan los personajes dentro de las obras. Por ejemplo, acá tenemos a Raskolnikov, que mata a Elena en la obra de Crimen y Castigo, o Remedios la Bella, que se eleva a los cielos en 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Tenemos también unos personajes que huyen de algo desconocido al inicio de la obra, de la noche en la zona M de Chimal. O tenemos, por ejemplo, a la protagonista de Como agua, Tita, como agua para chocolate, cocinando, porque su vida transcurre en la cocina. Y es a partir de los alimentos que transmite sus emociones por un amor, pues, aunque correspondido, no prohibido. Y tenemos, por ejemplo, el atravesar el espejo, como ocurre, por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas. Los signos de relación son las relaciones que se establecen entre los personajes. Por ejemplo, tenemos la relación que se establece entre Jean Valjean y Javert. Javert representa la ley en Los Miserables. Y Jean Valjean es la transformación de un personaje. Acá tenemos otros signos de relación, como son la bruja y Blancanieves, que se da en los cuentos de hadas, por ejemplo, en los cuentos de los hermanos Grimm, que sería la protagonista antagonista. También tenemos unos signos de relación como el alter ego o el ello, por ejemplo, correlacionándolo con el psicoanálisis de Freud, en la obra El misterioso caso de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o bueno, también la relación que se establece entre el verdugo y la víctima, o entre el asesino y la víctima en Raskolnikov con Elena en Crimen y Castigo. Dentro del papel funcional de los personajes tenemos una tipología funcional de los personajes. Valles establece en su libro que no son las funciones ni los roles de los personajes los que cambian. Las funciones siempre van a permanecer, que son todas estas. Lo que cambian son los nombres y los atributos, pero estas funciones permanecen en la mayoría, bueno, en muchos textos narrativos. Tenemos, por ejemplo, estos son cada uno de los autores que realizan estas clasificaciones con diferentes nombres y que tienen, pues, son comunes. Por ejemplo, tenemos el héroe. Para poner un ejemplo, bueno, cercano de pronto a todos, podemos poner a Blancanieves. El héroe sería, pues, el príncipe,
la princesa, que sería Blancanieves, que es el fin perseguido, el donador o proveedor, que puede ser el hada, el mandatario o los beneficiarios de la acción. Pueden ser los 7 enanitos o los auxiliares, también son ellos. El mandatario puede ser aquel que guía al príncipe al destino o al lugar donde se encuentra Blancanieves. El agresor o malvado es la bruja. Y bueno, el traidor o falso héroe, pues bueno, no es propiamente un traidor, pero sí se configura como alguien que delata a Blancanieves. Puede ser el espejo. Bueno, el papel funcional de los personajes. Tenemos esta tipología según Breman, que la podemos ver también con el cuento de hadas de la Cenicienta como ejemplo cercano. El paciente, él divide ese papel funcional de los personajes en paciente y agente. El paciente es el que sufre las acciones o procesos y el agente es el que genera las acciones. La que sufre las acciones o procesos es la Cenicienta, la que inicialmente tiene que atender a sus hermanastras y a su madrastra. Y los agentes que generan acciones son, por ejemplo, los influenciadores, que son informadores. Por ejemplo, cuando el rey pide que el príncipe se va a casar, entonces, bueno, es un informador. Los modificadores, que son los degradadores, en este caso las hermanastras y la bruja. Los conservadores son los protectores o frustradores. Por ejemplo, los protectores como el hada. El modelo actancial hace referencia al lactante. El lactante no solamente, bueno, no involucra no solamente a los personajes, sino también puede ser un papel funcional y sintáctico que desempeñan diferentes entidades o fuerzas. Por ejemplo, el dinero, que es una entidad objetiva, subjetivos como la ambición, trascendentales como la divinidad y simbólicos como el bien y el mal. Acá tenemos algunos ejemplos. En los cuentos de los hermanos Grimm, en muchos cuentos de hadas, se denotan este poder de las fuerzas operantes dentro de la acción narrativa. Por ejemplo, tenemos en el cuento La Sirenita, escrito por Hans Christian Andersen. El cuento, no el de la película, sino el cuento real, tiene un final en cierta medida trágico, porque la sirenita no se une al príncipe que ella tanto anhela, se convierte en una hija del aire, pero tiene la posibilidad de tener un alma inmortal después de hacer obras benéficas en favor de la humanidad. Pero es una fuerza, son fuerzas de la naturaleza, son elementales, entonces se constituyen como fuerzas. Como también la fuerza de la virtud. Tenemos la señora Truth, que es un cuento de hadas de los hermanos Grimm. Ella representa al diablo o a la fuerza del mal, que induce a la niña a un engaño y pues la convierte en un carbón. Tenemos también la astucia con el gato con botas. Tenemos el que lo vigila todo, el ser que lo vigila todo, pero también es el gobierno, el que interfiere en las vidas privadas, pero también puede relacionarse con lo que vivimos actualmente con Facebook y las redes y que pues disponen de nuestros datos. Entonces él es el gran hermano en la obra de 1984 de George Orwell.
Acá también tenemos los aspectos simbólicos del bien y el mal, con el misterioso caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, es una obra de Stevenson. Bueno, acá tenemos otra tipología funcional de los personajes con los rasgos de Jesperson. Los divide en personajes primarios o nominales, personajes secundarios o adjetivos y personajes terciarios o adverbiales. Los primarios son los héroes. Los personajes o los que luchan, bueno, el héroe como tal de la novela o de los cuentos. Los personajes secundarios son aquellos personajes que coparticipan en la acción o que a veces son confidentes. Por ejemplo, Mr. Utterson en el misterioso caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es el notario que descubre o trata de descubrir por medio de las cartas de la carta del doctor Lanyon, que le da el doctor Lanyon, o del testamento que le da el doctor Jekyll, trata de descubrir esta relación que existe entre el doctor Jekyll y Mr. Hyde, porque pues parece que es su protegido, pero este señor Mr. Hyde es alguien peligroso. Bueno, tenemos también que estos personajes secundarios o adjetivos pueden ser, por ejemplo, los amantes, los compañeros amorosos, por ejemplo, acá en Madame Bovary con León, o también con Rodolfo, que fue otro de sus amantes. En el origen de la tristeza, los que coparticipan en la acción, por ejemplo, con Gabriel, el protagonista, son los pibes. Tenemos los personajes terciarios o adverbiales también con el origen de la tristeza. Tenemos, por ejemplo, que son personajes que ambientan el lugar, que no representan, no tienen una representación significativa en la acción, pero sí le dan verosimilitud a la historia. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, unos niños. Siempre está relacionado con los escenarios en los que se ubican los personajes principales. Entonces hay otros personajes que ambientan el lugar. Tenemos también otra clasificación que es el protagonista-antagonista. Acá tenemos el caso de Blancanieves y la bruja, del alter ego en la obra de Stevenson, en Jim Valjean y Javert. El antihéroe es aquel ser que va contra los valores impuestos en una sociedad. Por ejemplo, tenemos a Raskolnikov en Crimen y Castigo, a Wakefield de Hawthorne, que se relaciona mucho con Bartleby de Herman Melville. Bartleby, el escribiente, es alguien que, al igual que Wakefield, rechaza el sistema, huye, ya no trabajan. Wakefield abandona a su familia, aunque esté pendiente de ellos, abandona el sistema, abandona su trabajo. Es una protesta contra el sistema, por ejemplo, en Butterfly, él cuando está trabajando, él ve en la ventana hacia un muro, que es el mismo muro que representan, los mismos muros que representan el Wall Street. Por ejemplo, tenemos con Kafka el rechazo que tal vez él siente por que su padre tiene hacia él. Entonces él siente que se convierte en un insecto, de hecho se convierte en un insecto, pero también hace alusión a ese rechazo a la sociedad, a ese sentirse rechazado, a no pertenecer al sistema, a escapar de los valores de una sociedad, de escapar de las acciones cotidianas que se le exigen a él y bueno, a todos ellos. Acá tenemos el Mercier, que es el señor, el protagonista del extranjero de Albert Camus, que también realiza un acto por el cual la ley lo juzga, pero la ley no lo juzga por ese acto, sino por
por no tener consideración con la mamá, o sea, no es algo que esté relacionado directamente con lo que él realiza, que fue un asesinato. Tenemos otras novelas contemporáneas, por ejemplo, de Mario Mendoza, en La melancolía de los feos, que vemos que el héroe es un antihéroe porque representa los valores de una sociedad en decadencia. Entonces, este señor que nace jorobado, que es rechazado, que no estudia por su misma condición, o bueno, no estudia en una institución normal por su misma condición, es un ser que se refugia en las drogas, en el sexo, en, en muchos aspectos que no lo sacan necesariamente a flote de su situación y de su rechazo al mundo, por eso él está como en las sombras. Esto también se relaciona con otros personajes del mismo autor, como el loco Tafur en el relato de un asesino, que también puede tener como resonancias, de hecho lo menciona en su libro, con el misterioso caso de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, esos son algunos ejemplos de esta tipología funcional de los personajes. Muchas gracias.